Ahora veamos cómo vamos a calcular el trabajo total hecho sobre un sistema cuando no actúa una sola fuerza, sino un conjunto de fuerzas está actuando sobre él. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es una situación en la que cada fuerza haría una parte del trabajo. Y lo que vamos a ver es que el trabajo total es la suma de todos los trabajos. Voy a poner un ejemplo para entender esto mejor. Supongamos que tengo una superficie con cierto coeficiente de fricción sobre la cual quiero desplazar una caja. Aquí estoy yo desplazando la caja. ¿Ok? Yo estoy aplicando una fuerza hacia la derecha, a la que llamaré FP por fuerza de la persona, pero hay otras fuerzas que están actuando sobre la caja también. Una de ellas será el peso, que irá hacia abajo. Como sabemos, la superficie también opone cierta resistencia a ser deformada y entonces ejerce una fuerza normal hacia arriba. Y como metí la fricción, habrá una fuerza de resistencia en sentido contrario al movimiento que estará aplicándose sobre la caja, a la que llamaré FR por fuerza de rozamiento. Entonces yo puedo calcular de aquí la fuerza resultante que está actuando sobre el sistema. Pero recordemos que como queremos calcular el trabajo, entonces tiene que estarse aplicando las fuerzas a lo largo de cierto desplazamiento. Este desplazamiento lo voy a representar por este vector D. Es muy importante aquí recordar, resaltar, que una fuerza puede hacer trabajo sobre un sistema sin que necesariamente esté ayudándole al movimiento. Por ejemplo, aquí, la fuerza de rozamiento no le está dando energía al sistema, no está produciendo el movimiento, al contrario, se está oponiendo a él. Sin embargo, está haciendo un trabajo porque se está aplicando constantemente a lo largo de cierto desplazamiento. Por esa razón, el trabajo no siempre es positivo porque no siempre le da energía al sistema. Esto lo veremos ahorita. Y no siempre la fuerza que hace trabajo sobre un sistema es una fuerza que está ayudando al movimiento. A veces le estorba, como en este caso. Ahora, ¿cómo calculo? Pues el trabajo total. El trabajo total va a estar relacionado con la fuerza total, la fuerza resultante que esté actuando sobre el sistema. Y entonces voy a escribir primero la ecuación de la fuerza resultante para ver cuál es. La suma de fuerzas me va a dar una fuerza resultante. En este caso, la suma de fuerzas está dada por el vector normal más el vector del peso. Aquí no voy a meter signos porque estoy escribiéndolos como vectores. El signo se lo está comiendo el vector. Y fíjense cómo no estoy escribiendo suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y, simplemente los estoy sumando vectorialmente, más la fuerza de la persona, más la fuerza de rozamiento. Todas estas fuerzas están actuando sobre este sistema y me van a dar la fuerza resultante. Teniendo la fuerza resultante, que estoy aquí representando como FR mayúscula, puedo sacar el trabajo total. El trabajo total va a ser igual a la fuerza total punto el vector desplazamiento. Recordando que el trabajo realizado sobre un sistema es, en este caso quiero el trabajo total, le voy a poner WT. Acordémonos de que esto es igual a la fuerza resultante por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Pero esto también se puede escribir así, utilizando la notación de producto punto. Esta es una fórmula importante, pónganla en el formulario. En este caso la fuerza total sería FR, porque sería la fuerza resultante. Y aquí vamos a poner
Le llamaremos a esta ecuación trabajo notación vectorial. Póngala en el formulario, ¿ok? Bueno, entonces el trabajo se puede escribir así. Y la fuerza resultante por la ecuación 1 se puede entonces representar como la suma de las fuerzas. Por lo tanto, puedo expresar el trabajo total. En vez de poner FR aquí, voy a poner esta suma aquí y así lo voy a expresar. Ahora también vimos que el producto punto es distributivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo expresar esta última relación matemática repartiendo la D y multiplicándola por cada uno de los sumandos en producto punto. Es decir, voy a hacer n punto D y eso significa que es n por D por el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la normal y así. Entonces lo voy a escribir y luego lo voy a dibujar para que veamos qué significa esto gráficamente. Y entonces hago el producto punto entre estos dos y me queda así. Y el producto punto entre estos dos y me queda así. Y me sigo con los demás. Ahora voy a hacer un dibujito de lo que significa cada uno de estos productos puntos. D siempre va a ser horizontal. Aquí voy a aprovechar para explicar una cosa que no he dicho hasta el momento, pero que es muy importante. Fíjense cómo puse el diagrama de cuerpo libre, pero no puse el vector desplazamiento en el origen, ¿ok? El diagrama de cuerpo libre lo hacemos siempre poniendo todos los vectores de fuerza con las colitas en el origen, que es el centro de masa. Pero solamente pueden entrar los vectores de fuerza. El vector desplazamiento no entra en el diagrama de cuerpo libre, porque un diagrama de cuerpo libre solo se hace con vectores de fuerza. Entonces yo no voy a meter el desplazamiento acá, eso es ilegal. Y lo voy a poner aparte. Ahora, cuando haga el esquema de las fuerzas con los desplazamientos, los voy a poner colita con colita, pero eso ya no es y no se llama un diagrama de cuerpo libre. Entonces me voy a fijar en cómo queda n.d, en cómo queda mg.d, cómo queda, etc. Y vamos a ver qué ángulo hace cada uno de ellos para poder usar esta fórmula e identificar de qué se tratan los productos que sacamos aquí abajito. El vector desplazamiento en todos los casos va a medir lo mismo, porque siempre es el mismo desplazamiento y va a ir horizontal y a la derecha. El vector normal, como siempre, apunta hacia arriba. El vector del peso, como siempre, apunta hacia abajo. Mi fuerza apuntaba a la derecha. Y la fricción, como va en contra del movimiento, yo estaba empujando a la derecha, el movimiento iba a la derecha, va a apuntar a la izquierda. Voy a borrar aquí para que no se me encimen los vectores con las letras, pero el vector sigue siendo el mismo, ¿ok? Ya teniendo esto, entonces voy a identificar los ángulos que hacen estos vectores, estos pares de vectores, para ver cuánto va a valer el producto punto en cada caso. Aquí fíjense cómo tengo un ángulo de 90 grados. Este producto sabemos que es el tamaño de n por el tamaño de d por el coseno del ángulo entre ellos. El coseno, en este caso, va a ser el coseno de 90. ¿Y el coseno de 90? ¿Alguien sabe cuánto vale? Pues vale 0. Y justamente no esperamos que la normal afecte el desplazamiento porque no está en la dirección del desplazamiento. Entonces, normalmente esperaríamos que esto se cancelara. Lo voy a escribir aquí abajito. El trabajo total. Sustituyendo esta expresión aquí, ya no voy a usar colores porque me tardo más.
Sustituyendo esta expresión aquí, lo que tendría sería n por d por el coseno de 90. Ahora vamos a ver el ángulo que hacen estos dos. Y fíjense cómo quedamos que el ángulo es el ángulo más cortito. Este es un ángulo de 90 grados. Pueden hacerlo con 270. De todas maneras, les va a dar lo mismo en este caso. Y esto correspondería a este de acá. Que me queda mg por d por el coseno de 90 nuevamente. Y lo voy a escribir acá. Ahora, en el caso de la fuerza de la persona, que es paralela al desplazamiento, el ángulo entre estos dos, porque son paralelas estas dos rectas o estos dos vectores son paralelos, el ángulo θ es igual a 0 grados. Y entonces lo que tendría, en vez de fp punto d, tendría fp por d por el coseno de 0 grados. Y lo voy a escribir aquí abajo. La fuerza de la persona por el desplazamiento por el coseno de 0 grados. Y por último, tengo que ver aquí cuánto vale el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza de resistencia o la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción. Y en este caso vale 180 grados. Y entonces, el último sumando me quedaría así. Esto va a ser igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180 grados. Y ahora sí voy a ver cuánto valen estos cosenos. El coseno de 90 es 0. El coseno de 90, igual que el coseno de 270 grados, es 0. Fíjense que también era natural esperar que como el peso es perpendicular al desplazamiento, no afectara, no se diera ni quitara energía al sistema. Igual que la normal, entonces que esto sea 0 está bien, esto es físicamente sensato. Ahora, la fuerza que estoy aplicándole a la caja va en la dirección de movimiento y le está ayudando al movimiento. El coseno de 0 grados es justamente 1. Y entonces el trabajo, aquí me quedaría 0 más 1 por Fp por D, que es Fp por D. Y al final me queda que la fuerza de rozamiento multiplica al desplazamiento y al coseno de 180 grados. Y coseno de 180 grados es exactamente menos 1. Y entonces me va a quedar menos Fr por D. Quiero que notemos que cada una de estas cosas que yo expresé aquí, fíjense, n por d por el coseno del ángulo no es otra cosa más que el trabajo hecho por la normal. mg por d por coseno de 90 grados no es otra cosa más que el trabajo hecho por el peso. fp por d por el coseno de 0 grados es el trabajo hecho por la persona. Y por último, Fr por d por el coseno de 180 grados es el trabajo hecho por la fricción. Entonces vemos, acuérdense que el signo siempre va antes del número. Vemos entonces que el trabajo hecho por la fricción o por la fuerza de rozamiento es negativo, mientras que el trabajo hecho por la persona es positivo. ¿A qué se debe esto? Acuérdense que el trabajo es una forma de transferencia de energía. Lo que está haciendo la persona es pasarle parte de su energía a la caja. Y por esa razón, el trabajo que se está haciendo sobre la caja es positivo porque la caja está ganando energía cinética gracias a esta fuerza. Sin embargo, la fuerza de rozamiento le está robando energía al movimiento, le está quitando energía al movimiento de la caja y por eso el trabajo que hace es negativo sobre ella. Entonces, cuando tenemos un trabajo negativo, quiere decir
que esa fuerza le está robando energía al sistema, y cuando tenemos un trabajo positivo quiere decir que esa fuerza le está dando energía al sistema. En conclusión, entonces, podemos decir que si tenemos un conjunto de fuerzas que está actuando sobre un cuerpo a lo largo de cierto desplazamiento, el trabajo total hecho va a ser igual a cualquiera de estas expresiones. Es decir, puede ser la fuerza resultante, o sea, suman todas las fuerzas, hacen el producto punto con el desplazamiento y lo sacan, esa es una manera, o pueden ir sacando los trabajos de cada una de las fuerzas. Aquí trabajo 1, el trabajo de la fuerza 1, más el trabajo de la fuerza 2, más el trabajo de la fuerza 3, así, hasta que acaben con todas las fuerzas. Aquí estoy suponiendo, no sé si estén familiarizados y familiarizadas con esta notación. Esta notación, esta es una sigma, una letra griega, que quiere decir que ustedes tienen que suponer que esta expresión se suma. Y donde aparece I, primero ponen 1. Entonces quedaría F1.D. Luego suman y donde aparece I ponen 2 y 3 y 4 y 5 hasta que lleguen a la letra N. Aquí estoy suponiendo que hay N fuerzas actuando sobre el sistema. Entonces tendríamos F1.D más F2.D más F3.D, etc. Pero esta es la expresión para el trabajo de que hace cada una de las fuerzas. O sea, lo pueden escribir como el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2, ¿verdad? Que esta es su forma extendida y esta es su forma compacta. Esta es una fórmula que sugiero que vaya a formulario, y lo que quiere decir es agarre usted la fórmula que le dé la gana y que le resulte más conveniente. A veces les va a resultar más conveniente escribirlo. Si conocen la fuerza resultante, pues usar solo la fuerza resultante. Pero a lo mejor conocen los trabajos de cada una de las fuercecitas y les conviene así, o a lo mejor les conviene ir sacando el trabajo uno por uno y van a usar esta expresión. A esta fórmula le llamaremos, ¿ok?, trabajo total. Y va a formulario.